Buenas noches, ya siendo, perdón, 23 miércoles 13 de noviembre de 2024, ya cerca a las 11. Uy, Chululo TV, el verdadero monstruo del terror, interesante. Bueno, me gusta la cultura pop y las cosas monstruosas, bueno, pero hoy voy a hablarles sobre los organismos descentralizados autónomos en el Perú. Hay mi instituto y mi grupo, Tortuguitas Ecológicas. Espero les agrade y sea de conocimiento grato para ustedes. Bueno, ahí está el cronograma contando. Eh, Carrera Mecánica de Producción, tercer ciclo, turno diurno, profesor Javier Soria. Integrantes, grupo número 1, Tortuguitas, Arias Montes César David, Calderón Jonathan y Córdoba Cóndor. Comenzamos. Sí, organismos centralizados autónomos. El huevo y se rompe. Y vamos. Nos preguntamos, ¿qué es un jurado nacional de elecciones? ¿Qué es el organismo nacional de procesos electorales? ¿Qué es ministerio público? ¿Qué es tribunal constitucional? ¿Qué es organismos tutelales PNP, Fuerzas Armadas? ¿Qué es Banco Central de Reserva? Bueno, todas estas preguntas tienen algo en lo que coinciden, es que todos ellos son organismos descentralizados autónomos. ¿Y qué es un organismo descentralizado autónomo? Bueno, pues eh, los organismos descentralizados autónomos son conjuntos de instituciones creadas por la Constitución que comparten atribuciones con los poderes del Estado, siendo su ámbito de operaciones más especializado y concentrado. Así tenemos el Banco Central de Reserva, a ver si lo puedo. Láser, un láser desearía usar acá. Herramientas lápiz. Normalmente no suelo usarlo de esta forma. Bueno, esto raya. Bueno, esto no quería. No sé usar esto bien correctamente. Ay, no, quise. Ay, no. Ensayar sería, ¿verdad? No, todavía no, descartar. Bueno, continuamos. Vamos probando poquito a poquito. No son organismos institucionales. A ver, láser. No encuentro el láser. Bueno, más adelante lo veremos el láser. Ministerio Público. Bueno, hablemos primero sobre el Jurado Nacional de Elecciones, el JNE. Integrantes número 1, Tortuguitas Ecológicas. El grupo que los llevo desde ya van desde el 2021, creo que lo creé y me retiré porque me puse mal, pero bueno, hablemos sobre el Jurado Nacional de Elecciones porque este grupo va a estar activo por bastante tiempo mientras yo viva. Así que vamos a hablar sobre qué es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano. Dentro del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra el registro de organizaciones políticas donde se mantienen inscritos los partidos políticos vigentes. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones es Jorge Salas Arenas. Así, su historia es que el primer pleno del JNE, instalado el 22 de septiembre de 1931, estuvo presidido por el doctor Ernesto Araujo Álvarez e integrado por los miembros Mas González Olaechea, Leandro Pareja, Ricardo Rivadeneira, Ernesto Flores, Humberto Garrido Leca y Nicanor Hurtado. El primer secretario general fue Eloy B. Espinosa. Eso para pregunta de admisión. Claro, pienso postular a una nueva carrera prontamente. Ya tengo 2 carreras ya. Es un órgano colegiado. Bueno, su composición es un órgano colegiado cuyos 5 integrantes son elegidos por distintas entidades del Estado. El presidente es elegido por la plena de la Corte Suprema de Justicia y los restantes 4 magistrados son designados por la Junta de Fiscales Supremos, por votación universal de los abogados de Lima y por los decanos de facultades de Derecho, uno de las universidades públicas y otro de las privadas. Bueno, en ese tiempo era 2021, en ese año creo que era Vizcarra, Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, de ahí Pedro Castillo, ¿no?
Doctor Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del JNE, doctor Joviatán Valentín Sangines Salazar, que era miembro del JNE en ese año, en el 2021, y el doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del JNE. Así tenemos que el JNE cumple funciones como la de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de padrones electorales, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral, administrar justicia en materia electoral y proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referendo o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. Así, su ubicación se encuentra en Avenida Nicolás Piérola, 1070, Cercado de Lima, 15001. Ahí, Jurado Nacional. Ahí lo pueden ver a los costados. O buscarlo en Google, como yo lo hice. El Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ahora hablemos sobre el Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Bueno, la OMPE. ¿Qué es el Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE? Bueno, es un organismo electoral constitucional autónomo que forma parte de la estructura del Estado peruano. Es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. Así tenemos que el JNE es la administrativa de justicia de materia electoral, la OMPE que organiza y planifica y ejecuta los procesos electorales, y la RENIEC quien regula la identificación de las personas. Y bueno, su historia de la OMPE. Bueno, ahí vemos que la OMPE fue creada a través de la Constitución Política del Perú en el artículo 177, el 31 de diciembre de 1993. 93, con Fujimori. Sin embargo, casi 2 años, el 21 de junio de 1995, se publicó la Ley 26.487, la Ley Orgánica de la OMPE. Esos años en el Perú, los años 90. Dirección por Piero Corbeto Salinas actualmente. Ese hombre, ese mismo, el que aparece en la pantalla. La OMPE, funciones, bueno, brinda asistencia técnica, supervisión de financiamiento en las organizaciones políticas, verificación de firmas. Su finalidad es velar por que se obtengan la fiel y libre expresión de la voluntad popular manifestada a través de los procesos electorales a su cargo. Así, su ubicación se encuentra en Jirón Jorge Washington, 1894, 15046, Lima. Ahí pueden buscarlo en Google y encontrarlo como yo lo hice, la OMPE. Washington, 1894, Cercado de Lima, 15046. Ya. Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, MPFN. El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Bueno, ¿qué es el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, MPFN? Bueno, es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuyen dentro de un Estado de Derecho democrático, lo que no significa que carezca de autonomía e independencia funcional, administrativa y financiera. Así, tenemos en la historia que la asimilación de los miembros del Ministerio Público al aparato judicial se mantuvo durante la época republicana. Ya en la evolución legislativa desde 1825 del Estado peruano, constitucionalmente no fue regulada la actividad del Ministerio Público en forma clara y nítida hasta la Constitución de 1979, cerca del 80, según un estudio del doctor Alejandro Espino Méndez, fiscal provincial penal de Lima. Así tenemos en su composición, en cuanto a su ubicación institucional, el Ministerio Público puede encontrarse inserto dentro del Poder Ejecutivo. Ojo, el Poder Ejecutivo, en cuyo caso el presidente o jefe de gobierno tiene facultades decisivas en su conducción e interviene en el nombramiento y en la destitución de sus autoridades y demás fiscales, incorporado en el Poder Judicial, caso en el cual podría quedar supeditado a la función jurisdiccional.
Y Zoraida Ábalos, abogada, quien se encarga de representar al Ministerio Público en el año 2021, bueno, ya es 2024, tiempos distintos ya. Funciones: la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. Dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma. Así tenemos el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. ¿Y su ubicación? Bueno, está ubicado en Abancay, cuadra 5, Cercado de Lima, 15001, Lima, Perú. Ahí pueden buscarlo en Google, así como yo lo hice y lo encontré. Hay un A, hay un B, parece que existen varias ubicaciones. Bueno, Tribunal Constitucional, TC. Tribunal Constitucional, ahí su símbolo. ¿Qué es el Tribunal Constitucional o TC? Bueno, es un órgano jurisdiccional que es responsable principalmente de hacer efectiva la primacía de la Constitución, de interpretarla y de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y otras normas de rango infralegal. Este actúa como legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes, pero en el caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad. Qué interesante, ¿no? El poder que tiene. Bueno, su historia. Bueno, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el TGC, fue creado en la Asamblea Constituyente de 1978 y 1979 a propuesta de Javier Valle Riestra, quien se basó en el Tribunal Constitucional de España para el diseño de la Corte peruana. Así, en composición tenemos el control de la constitucionalidad se encuentre compartido, en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Y ellos son los miembros, son 7, que era en el año 2021, en ese entonces, los cuales se encontraban Carlos Ramos Niñez, a ver si lo puedo acercar con lupita, no, para decirles quiénes eran en ese entonces. Bueno, Mariana Ledesma Narváez, bueno, Carlos Ramos Núñez, magistrado, Mariana Ledesma Narváez, presidenta, Augusto Ferrero Costa, vicepresidente, Manuel Miranda Canales, magistrado, Ernesto Blume Fortini, magistrado, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado, y José Luis Ordón Taboada, magistrado. Hablamos del año 2021. En ese entonces ellos eran los miembros. Funciones. Bueno, velar por la constitucionalidad de las leyes, decretos, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Así este descentralizado autónomo se encuentra ubicado en el Jirón Ancash 390, Cercado de Lima, 15001. Así tenemos también los organismos tutelares, su imagen, ahí, que estos son, ¿qué son los organismos tutelares? Bueno, esto sí es distinto. Son aquellas instituciones que han sido creadas por la Constitución con la finalidad de velar por nuestra soberanía, mantener el orden interno y buscar el fiel cumplimiento de las disposiciones de nuestra Carta Fundamental, cautelando los derechos de la ciudadanía. Estos organismos son la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de Magistratura y el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Así tenemos que la Policía Nacional del Perú, la PNP, ¿qué es? Bueno, es una institución del gobierno adscrito al Ministerio del Interior, heredada de sus predecesoras, la gloriosa Guardia Republicana del Perú, la benemérita Guardia Civil del Perú y la memorable Policía de Investigación del Perú, cuya disciplina está regida por sus propios reglamentos y por el Código Penal Militar Policial. Historia. Bueno, como todo tiene su historia,
luego de la proclamación de la independencia del Perú en 1821, ya sabemos, por José de San Martín en el Perú, se creó la Guardia Cívica, teniendo como inspector general de todas las guardias cívicas a José Bernardo de Tagle. El libertador, por otra parte, el libertador Simón Bolívar, mediante el decreto del 7 de enero de 1825, dispone en el artículo primero la Guardia Cívica, cuyos objetivos fueron los indicados en los artículos de la Constitución desde el 168 hasta el 172, ambos inclusive del capítulo 2, sección 3. Bueno, cabe recalcar que José de San Martín y Simón Bolívar eran personas opuestas. Uno se dedicaba al protectorado, mientras otro a la dictadura. Eh, y bueno, tenían ideas distintas que eran como, se representaban como soles, en el cual solamente un sol podría brillar. Y bueno, al final fue Simón Bolívar. Y al final también el Perú pasó a retirarlo también de su poder. Funciones, bueno, garantizar y mantener y restablecer el orden interno, garantizar el cumplimiento de las leyes, garantizar la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras. Bueno, el general de la policía, comandante general de la Policía Nacional del Perú, en ese entonces, en el 2021, era César Augusto. Actualmente es 2024. Hablamos ya de hace 3 años. Ubicación. Su sede se encuentra en la ciudad de Lima. Dirección contra la corrupción PNP. Girón Los Mogaburos. Jesús María 15072. Fuerzas Armadas. Fuerza Armada. Bueno, las Fuerzas Armadas. La FFA. En sentido amplio, esto involucra la consideración de ataque y defensa en 3 niveles. Perdón, mis notificaciones. Estrategia. En 3 niveles. La estrategia, el arte operativo y táctica, esos 3 niveles. Cada una de estas áreas estudia la aplicación del uso de la fuerza para alcanzar un objetivo determinado. El estudio del empleo de las Fuerzas Armadas es conocido como ciencia militar. Vaya, ¿quién lo diría? La fuerza bruta se puede convertir en ciencia también, ser aplicada con cierto razonamiento. La violencia, pues, en simples palabras. En la década de los años, según la historia, en la década de los años 1950, el Perú obtuvo la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y decidió organizar su poderío bélico y de seguridad en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Así, en composición, Estado en tierra, Ejército de tierra, mar, naval, aire, Fuerza Aérea. Bueno, si no lo sabían, yo estoy en la Fuerza Aérea. Así me inscribí, pero nunca lo he ejercido. Y ahí Vizcarra en ese entonces era el presidente, hasta que fue votado. La pandemia llegó, entró Sagasti. Bueno, hubo uno antes, el cual ni duró una semana, y lo votaron, Merino. Y actualmente, de ahí llegó Pedro Castillo. Varios presidentes han habido en corto tiempo, en 6 años. Y ahora la primera presidenta del Perú, Dina Boluarte. Y está en problemas. Bueno, eso es lo que se sabe del año actual. En ese entonces era el 2021 cuando estudié este tema. Bueno, funciones: garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Garantizar el cumplimiento de las leyes, garantizar la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, vigilar y controlar las fronteras. Así tenemos que su ubicación, bueno, su sede se encuentra en el departamento de Lima. Están en varios lugares, ya que se habla de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Y están divididas en varias partes de Lima. Así tenemos varios cuarteles general del ejército en el Perú, en el que podemos hablar de San Borja. Y bueno, podemos encontrarlo ahí en Lima y en algunas partes también del Perú también. Banco Central de Reserva del Perú, hay varias bases, sí se habla. El Banco Central de Reserva, el BCRP del Perú, ahí hay su símbolo. ¿Qué es el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP? Bueno, es una institución autónoma peruana encargada de preservar la estabilidad monetaria dentro del país. Actualmente el cargo de presidente del directorio lo ocupa Julio Velarde.
Bueno, su foto no aparece. Su historia, Julio Velarde, actualmente 2024, también lo es. Cambios, ¿no? Con la actualidad, el 9 de marzo de 1922 se promulgó la ley 4500, la cual dio origen al Banco de Reserva del Perú. Durante el gobierno de Onceño de Leguía, Eulogio Romero fue elegido primer presidente de dicha institución. La unidad monetaria era la libra peruana de oro. Perú en los años 90. Y ahí sus historias, historia de la moneda en el Perú. Bueno, y el Banco Central de Reserva del Perú. Ahí está. El presidente directorio Julio Velarde Flores. Ese hombre. Y su equipo, que en ese entonces eran estos hombres. A ver, sus funciones: administración de reservas internacionales, emisión de billetes y monedas, difusión sobre finanzas nacionales, reporte de inflación. Se habla del director Javier Escoral, director Luis Palomino, director Rafael Rey, director Gustavo Llamada, director Elmer Cuba, José Culimper. En ese entonces, 2021 era. El directorio del BCRP y sus funciones. Sí. Ubicación. Bueno, su sede se encuentra en la ciudad de Lima, Girón Santa Rosa 441, Cercado de Lima 15001. Ahí lo pueden encontrar en Google, lo pueden buscar así como yo lo busqué. Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, a ver, conclusiones. Bueno, las preguntas del comienzo, ¿no? ¿Qué es un Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué es Organismo Nacional de Procesos Electorales? ¿Qué es Ministerio Público? ¿Qué es Tribunal Constitucional? ¿Qué es organismos tutelares, PNP, Fuerzas Armadas? ¿Qué es Banco Central de Reserva? ¿Qué son los organismos descentralizados autónomos? Bueno, en conclusión, ya con este tema que le hemos visto, concluimos que aprendimos hoy que hay diferentes tipos de órganos constitucionales autónomos del Perú y que cada uno tiene un logotipo único y distintivo. Asimismo, no es difícil comprenderlos, cada uno de ellos, ya que cada uno cuenta con sus funciones y se diferencian cada uno porque tienen funciones únicas. Además, es interesante saber que cada uno de los representantes que conforman los organismos descentralizados es una institución creada por la Constitución. Está basado en la Constitución. La Constitución que tenemos, que ha perdurado en el Perú por bastante tiempo, que comparten atribuciones con los poderes del Estado, teniendo así su ámbito de operaciones más especializado y concentrado. Bueno, todo tiene su fin y yo les doy las gracias por su atención y espero que les haya agradado y sea sensacional y la misión se ha cumplido. Aplausos, muchos aplausos, bravo, gracias.